Actualmente el análisis financiero, pues podemos tener dos clasificaciones, siendo el análisis horizontal y análisis vertical. En esta ocasión, pues yo voy a mencionar un poco respecto al análisis vertical, el cual pues pretende expresar la participación de cada una de las cuentas de los estados financieros como un porcentaje, es decir, vamos a determinar un porcentaje para determinar el peso o el valor de dicha cuenta en relación a la información contable, ya sea de sus activos o de sus pasivos. Más adelante vamos a ver un pequeño caso práctico. Dice que este análisis pues da la cara al balance o al estado de situación financiera, nos permitirá medir cómo está compuesto el activo, pasivo y el patrimonio neto de la entidad, sociedad o de la persona individual. La referencia, por lo tanto, será el total de activo o el total de pasivo por el cual están conformados. También, pues, cuando se hace el debido análisis con respecto al estado de resultados, se entra a evaluar el tema de pérdidas y ganancias, el cual se dará a conocer por medio de las cuentas que integran estos rubros. ¿Cómo se realiza un análisis vertical? Pues como el objetivo es determinar el porcentaje que representa cada cuenta, lo que les mencionaba hace un momento, necesitamos saber cuál es el peso que posee dicha cuenta dentro del total, ya sea del activo, del pasivo o de las pérdidas y ganancias. Y la forma de calcularlo es dividiendo el valor de dicha cuenta por el total de la masa, o en este caso el total de activo, total de pasivo, y multiplicado por 100 para obtener el porcentaje. Acá tenemos un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, tenemos cuentas contables, en este caso de activo, caja, bancos, inversiones financieras. La sumatoria de los activos en esta ocasión tenemos un total de 240,000 quetzales. La fórmula de realizar el análisis vertical es, por ejemplo, para el rubro de caja, serían los 12,000 quetzales que tenemos dividido los 240,000, que es el total de los activos, multiplicado por 100 para obtener un total de un 5%, es decir, el rubro de cajas me representa un 5% del total de mis activos. Asimismo, sucede en el caso del pasivo. Por ejemplo, podemos ver la cuenta proveedores. Tenemos 36,000 quetzales dividido el total de pasivo y patrimonio neto, que nos hacen un total de 240,000. Y en este caso, pues multiplicado por 100, el valor que nos representa es un 15%. Acá únicamente estamos hablando de los cálculos aritméticos. Posterior tiene que venir, en este caso, pues la interpretación que nosotros le vamos a dar a esta información. En conclusión, el estudio de este análisis nos permite obtener una visión clara de la estructura del estado financiero estudiado, determinar el peso e importancia de las cuentas dentro del estado financiero, buscar una estructura idónea para nuestra empresa que permita mayor rentabilidad y una situación equilibrada, y evaluar los cambios estructurales producidos en 2 ejercicios o más consecutivos. De igual forma, en el análisis vertical podemos evaluar resultados de un periodo distinto, en este caso de 2 años podría ser. Lo que les mencionaba, ¿cuál es el propósito de esto? Por ejemplo, en el caso de la cuenta de caja y bancos, si vemos que el porcentaje es alto, significa de que habría que analizar por qué razón ese porcentaje de caja y bancos es tan elevado en vez de estarlo invirtiendo, porque ese dinero se encuentra en esa cuenta rezagado o plasmado. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Para continuar con la exposición, yo les voy a hablar sobre lo que es el análisis horizontal. Dice que el análisis horizontal lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa que ha sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina cuál fue el crecimiento o decremento de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo.
Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el análisis horizontal. Lo que el análisis horizontal nos dice que deben haber 2 años para poderlos comparar. O sea, se debe analizar 2 años, porque esto debe ser comparativo, como dice, de un periodo a otro. En el año 1, en el año 2, vamos haciendo las restas y vamos viendo cuál es el valor y cuál es el porcentaje, ¿verdad? De cada uno. En el análisis horizontal no es más que comparar un año con otro y ver resultados. Como lo decía en el párrafo anterior, si fue bueno, regular o malo, la comparación de un año con otro, ¿verdad? Para saber qué son las razones de liquidez, vamos a enfocarnos en qué es liquidez. Y pues para muchos es la facilidad de que un activo puede transformar en dinero. Esto quiere decir que la liquidez depende de dos factores, lo cual es el tiempo requerido para convertir el activo en dinero y la certidumbre de no incurrir en pérdidas al efectuar la transformación. Esto es decir que el dinero es el más influyente de todos los bienes. En sí, las razones de liquidez pues van a determinar si la empresa puede asumir el pago oportunamente de las deudas que tienen a corto plazo. Ahora bien, nos vamos a ir a lo que es la razón de liquidez circulante o bien llamada también corriente. En este caso, pues la razón de liquidez circulante o corriente es la que mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a indicar un índice de rotación en el cual indica el número de veces que el activo circulante sobrepasa el pasivo circulante. Para este caso tenemos un ejemplo práctico en el cual evaluamos la liquidez del activo circulante o corriente, en el cual pues les traigo acá un balance general en el cual vamos a tomar los activos corrientes circulantes, que es la fórmula para determinar la razón de liquidez, y en el cual vamos a dividir nuestros activos corrientes dividido nuestros pasivos corrientes, en el cual pues tenemos que la entidad cuenta con 10 millones de dólares en nuestro activo circulante y tenemos 2 millones de dólares en nuestro pasivo circulante. Al realizar la división en lo que vamos a hacer el cálculo de la fórmula nos da un resultado de 5. ¿Qué significa esto? Que nuestra interpretación sería para esta entidad que por cada unidad monetaria en el pasivo a corto plazo tenemos un respaldo de $5 en el activo circulante. Esto quiere decir que esta empresa sí tiene liquidez para solventar sus pasivos corrientes. Acá tenemos la prueba ácida o razón rápida. Esta, a medida de liquidez que se calcula dividir los activos corrientes o circulantes de la empresa menos el inventario entre sus pasivos corrientes. ¿Qué quiere decir eso? Que acá pues vamos a indicar un índice de rotación, el cual es el número de veces que el activo circulante sobrepasa a un activo circulante sin incurrir el inventario. Es por ello que tenemos esta fórmula en la cual evaluamos los activos corrientes menos los inventarios dividido nuestro pasivo corriente circulante. Acá tenemos el mismo balance general que le había presentado anteriormente, en el cual tenemos los 10 millones de dólares en nuestro total de activo circulante, menos los 4 millones de dólares que tenemos en nuestros inventarios. Esto lo dividimos dentro del total pasivo circulante, que son 2 millones, y el resultado nos da a 3. La cual nuestra interpretación para la empresa es de que por cada dólar que debemos en el pasivo a corto plazo, tenemos un respaldo de $3 en el activo circulante por la deuda que se establece a corto plazo. Esto quiere decir que si nos damos cuenta de que la única diferencia de estas dos razones es de que acá lo que
le restamos a nuestros activos corrientes son los inventarios. Continuando con las razones de liquidez, vamos a continuar con la tercera de ellas y es la solvencia. Es la razón de activo o pasivo o la prueba de solidez. Dice que esta mide la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a todas sus deudas, ya sea a corto o largo plazo, a partir del total de sus activos. La fórmula de la prueba de solidez es el total de activos dividido el total de pasivos. Para entender un poquito mejor la prueba de solidez, vamos a colocar un ejemplo. En el balance general siguiente dice que el total de activos es de 11.700.000 y el total de pasivos es de 2.400.000. Como habíamos explicado anteriormente, la fórmula de la prueba de solidez es total de activos dividido total de pasivos. En este caso, serían los 11.700.000 divididos los 2.400.000. Nos da un resultado de 4.875, lo que nos está diciendo que por cada dólar que la empresa tiene de pasivo, tiene $4.875 de activos para poder respaldarlo, por lo que nosotros entendemos de que la empresa es totalmente sólida porque tiene cómo pagar sus deudas. Buenos días, continuando con la presentación. Razones de actividad. Se le llama así a la razón que mide la eficiencia con que una empresa hace uso de los recursos. Mientras mayores sean los índices, nos indica que están haciendo un uso más eficiente de sus recursos. Los índices de actividad o eficiencia calculan si el empresario está manejando bien su negocio, ya que estos índices proporcionan una visión de la rapidez con que se están cobrando las cuentas a los clientes y cuántas veces se están renovando los inventarios y los activos totales. Ejemplo de ellos tenemos la razón del periodo para medias de cobros, la razón de recuperación de cuentas por pagar, la razón de rotación de inventarios y la razón de rotación de activos. Razón de periodo para medios de cobros se refiere al número de días que las ventas permanecen como cuentas por cobrar y se calculan como las cuentas por cobrar por 360 días dividido entre las ventas. La rotación de cuentas por pagar se calculan costo de ventas dividido promedio de cuentas por pagar. La rotación de los inventarios se calcula costo de ventas dividido promedio de inventarios. Y la rotación de los activos es la relación de las ventas totales entre el total del activo, en el cual nos indica el número de veces que el activo es capaz de generar ingresos, que es transformado en ventas. Razones de endeudamiento. Es la proporción de los activos que son financiados con deudas. Su propósito es identificar el nivel de endeudamiento en que se encuentra la empresa y su principal objetivo es conocer si la inversión en el negocio se origina con aporte del dueño o por préstamos y en qué proporción, dando como resultado el nivel de riesgos en que incurre estos acreedores o socios. Nos muestra la capacidad de la empresa de responder de sus obligaciones con los acreedores. De esta razón dependerá las decisiones si nos prestan dinero a terceras personas o no. Para calcular la razón de endeudamiento necesitamos el total de pasivos y el total de activos, por lo que decimos pasivos totales dividido activos totales y se interpreta del siguiente modo. Si es muy alta, nos indica que la empresa está muy endeudada y si es muy baja, nos indica que la empresa podría disponer de los recursos a través de su endeudamiento. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Continuando
la razón financiera de rentabilidad. Esta razón financiera nos va a permitir analizar lo rentable que es nuestra empresa, todo nuestro contexto de inversiones a nivel ventas, cómo es que nos dicen los índices que estamos, cómo vamos a ser más rentables. Y para eso tenemos lo que es el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad de operaciones, margen de utilidad neta, rendimientos sobre activos y el rendimiento sobre capital. Eh, el margen de utilidad bruta se va a obtener de la utilidad bruta dividido en nuestras ventas netas. Luego de eso tenemos lo que es el margen de utilidad operativa, que va a ser nuestra utilidad operativa dividida en nuestras ventas netas. El margen de utilidad neta, lo mismo, utilidad neta dividido en nuestras ventas netas. El rendimiento sobre activos, pues va a ser de nuestra utilidad neta dividido en nuestro activo total. Y nuestro rendimiento de capital va a ser nuestra utilidad neta dividido en nuestro patrimonio total. Posterior a eso, tenemos lo que es nuestra interpretación. Nuestro margen de utilidad bruta, este va a corresponder al porcentaje de ganancia que excede al costo de nuestros productos o servicios que estamos vendiendo. Y este nos va a decir que entre más alto sea dicho porcentaje, así será la capacidad de la empresa para generar nuestras ganancias y ahí vamos a tener respecto al dinero invertido. Posterior a eso tenemos lo que es el margen de utilidad operativo, que aquí va a determinar el porcentaje de cada quetzal de ventas que nos queda como una entidad después de reducir todos nuestros costos y gastos. Y nuestro margen de utilidad neta va a reflejar la capacidad que nuestra entidad tiene para convertir todos nuestros ingresos y que se reciban en beneficios. Y aparte, que es un ratio financiero que permite medir la rentabilidad que tiene nuestra empresa. Nuestro rendimiento sobre activos, pues esta es la rentabilidad de activos, el cual determina nuestra eficacia de los activos que nosotros disponemos en la empresa. Y el rendimiento sobre capital, pues este mide la capacidad para generar la utilidad neta en relación a nuestro patrimonio. Muchas gracias. Esa sería la presentación.